Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Esta es la segunda parte de la clase correspondiente al 1 de septiembre de los prácticos, en la cual vamos a ver preferencias reveladas, particularmente el ejercicio 1 de la parte 1.4. Es importante que para complementar esta parte de la materia vean la cápsula de preferencia revelada que se encuentra en el aula virtual, que es el ejercicio 1.4.4, acá creo que tendría que ser un 4 si no me equivoco, que está en la parte de preferencias reveladas, es el ejercicio 4. Está ahí en el aula virtual, es una cápsula de unos 10, 15 minutos. Bueno, leamos juntos entonces el ejercicio 1, donde lo que nos dice es que se conoce la siguiente información sobre el consumo de un individuo. En el año 1, compra 100 unidades del bien 1, 100 unidades del bien 2 a los precios 100 y 100. Tanto el bien 1, el precio del bien 1 es igual al precio del bien 2, que es igual a 100. Bueno, ¿qué pasa en el año 2? En el año 2 lo que ocurre es que nosotros tenemos información de los precios del año 2, que el bien 1 sigue siendo 100, pero el precio del bien 2 baja a 80. Tenemos información de la cantidad consumida del bien 1, pero no tenemos información sobre la cantidad consumida del bien 2 en el año 2. Entonces, hay que determinar sobre qué rango de consumo, esto es importante, sobre un rango de consumo de unidades del bien 2 en el segundo año. Entonces, la idea es que nos van a dar distintas afirmaciones y nosotros en base a ellas vamos a tener que determinar el rango en el que se encuentra el bien 2, o sea, las cantidades consumidas del bien 2 para el año 2. Entonces, ¿cuál es la primera que vamos a ver? Es cuál sería este rango de consumo si el comportamiento de este individuo que consume esto es inconsistente. Es decir, ¿qué quiere decir que no es consistente? Que no satisface el axioma débil de preferencia revelada. El otro punto que vamos a ver ahora en este video es qué rango de consumo de unidades del bien 2 en el segundo año, determinar ese rango siendo que la cesta del consumo del año 1 se revela preferir el año 2. Entonces acá la información que tenemos en el primer punto es que el comportamiento de este individuo es inconsistente. La información que nos brinda el punto 2 es, bueno, no, mira, acá no es inconsistente, de hecho es consistente. Hay que tomarlo así, este individuo es consistente. ¿Y por qué decimos esto? Porque dice que la cesta de consumo del año 1 se revela preferida a la del año 2. Entonces, eso es lo que vamos a ver cómo manejar lo que nos dice el axioma débil de preferencia revelada para obtener estos rangos. Bueno, entonces para resolver este ejercicio lo más importante es comprender el axioma débil de la preferencia revelada. ¿Qué es lo que dice? Dice que si un consumidor, acá les falta la R, si un consumidor revela directamente que prefiere la cesta X1, X2 o más genéricamente la cesta X a la cesta Y, y las dos cestas no son iguales, entonces no puede ocurrir que se revele directamente que este individuo prefiere la cesta Y a la cesta X. Pongámosle un poco de ecuaciones, así vemos cómo es la aplicabilidad de esto. Entonces, ¿cuál es la idea? Si se compra la cesta X a los precios P y la cesta Y a los precios Q, entonces, si el gasto en X a los precios P es mayor al gasto
en Y a los precios P, pensemos esto, por ejemplo, como si fueran 2 años distintos, entonces, o 2, no sé, meses distintos. Entonces, en el mes, año, tiempo 1, a los precios P consumíamos X en vez de Y. Y a los precios Q, en el año 2, por ejemplo, consumimos Y en lugar de X. Entonces, si el gasto de X a los precios P es mayor o igual al gasto de Y a los precios P, entonces no puede ocurrir que el gasto en la cesta X a los precios Q sea menor o igual al gasto a los precios Q, el gasto en Y a los precios Q. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que si la cesta Y era asequible cuando se eligió la cesta X, quiere decir que nosotros, cuando elegimos la cesta X, podíamos pagar la cesta Y, pero no la pagamos. Decidimos comprar la cesta X. Entonces, si a los precios P, cuando compramos la cesta Y, cuando compramos la cesta X, perdón, vámonos, si a los precios P, cuando compramos la cesta X, la cesta Y era asequible, entonces, si luego se adquiere la cesta Y a los precios X, no debe verificarse que X sea asequible, porque nosotros en un momento, cuando nosotros en esta primera parte estamos diciendo que X es preferido a Y, porque Y era asequible en el momento que compramos X. Sin embargo, ahora, si cambian los precios y al momento de adquirir X se tiene que verificar para que este consumidor sea consistente, se tiene que verificar que el gasto en X no es asequible. Es decir, nosotros a los precios Q no podemos comprar no podemos comprar la cesta X. ¿Por qué se da esto? Y esto es muy simple, porque cuando yo la compré, podría haber comprado X. Perdón, cuando yo compré X, podría haber comprado Y, pero no la quise. Entonces, si a los nuevos precios yo puedo comprar X, ¿por qué compraría Y? ¿Se entiende? Esa sería la lógica detrás del axioma débil de la preferencia revelada. Bueno, la idea es ese axioma que vimos, esas definiciones, esas ecuaciones que vimos, aplicarlas a este caso concreto. Entonces, ¿qué es lo que nos daba el ejercicio? Este ejercicio nos daba una tablita con las cantidades de consumo del año 1 y el año 2 a los precios, o sea, las cantidades consumidas cada año y los precios de cada año. Y acá tenemos como incógnita la cantidad consumida del bien 2 para el año 2. La notación que usamos en este caso, para la cesta del año 1 lo vamos a llamar X, y los precios del año 1 los vamos a llamar P. Para el año 2 vamos a llamar a la cesta de consumo del año 2 y a los precios Q. Y después, bueno, X1 hace referencia a la cantidad consumida en el año 1 del bien 1 y 1 hace referencia a la cantidad consumida en el año 2 del bien 2. De la misma forma, P1 hace referencia al precio del bien 1 en el año 1 y Q1 hace referencia al precio en el año 2 del bien 1. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es conseguir un rango, determinar un rango de consumo de esta incógnita que nos falta, dado que sabemos que el comportamiento de este individuo es inconsistente. Entonces, para que el comportamiento de este individuo sea inconsistente, vamos a utilizar
el axioma de Emil de preferencias reveladas. Entonces, recordemos. Si se compra, entonces, la cesta x1, x2, que sería la cesta en el año 1, x, igual a 100, 100, a los precios del bien 1, 100 y del bien 2, 100, es decir, a los precios P, y la cesta I, al año siguiente, o sea, en el año 2, va a consumir la cesta I igual a 120, y es nuestra incógnita, a los precios del año 2, es decir, los precios Q, que son 100 y 80. Entonces, para que el comportamiento sea inconsistente, el gasto en la cesta X, en la cesta del primer año, a los precios del primer año, es mayor al gasto a los precios del año 1, pero evaluados en la cesta del año 2. Si el gasto en X a los precios 1, a los precios del año 1 es mayor al gasto en Y en los precios del año 1, entonces debe ocurrir que el gasto en la cesta X a los precios del año 2 sea menor o igual al gasto, al gasto en la cesta Y a los precios del año 2. Si esto ocurre, es inconsistente. Esto es muy importante. Si es inconsistente, esto debe ocurrir. Si no, no puede ocurrir. Si no, o sea, si nosotros estamos considerando un consumidor consistente, esto no se puede dar. Entonces, bueno, vamos a empezar. La idea es despejar nuestra incógnita a partir de la información que tenemos. Entonces, agarremos la primera inecuación, que está escrita acá. Acá lo que hacemos es reemplazar cada uno de los precios y las cantidades por la información que tenemos contenida en esta tabla. Entonces, 100 por el precio del bien 1, o sea, el precio del 1, el precio del bien 1 en el año 1 es 100. La cantidad del bien 1 en el año 1 es 100. Eso le sumamos el precio del bien 2 en el año 1, que es 100, y la cantidad consumida en el año 1 del bien 2, que es 100. Esto debe ser mayor o igual. Acá los precios no cambian, los precios son los mismos, son los del año 1. Entonces, acá lo que hacemos es multiplicar al precio del año 1, del bien 1, por el consumo del bien 1 en el año 2, es decir, I2, 120, 100 por 120, más el precio del bien 2 en el año 2, que es 100, por nuestra incógnita. Operando acá, despejamos I, y nos queda que I es menor o igual a 80. ¿Qué significa esto? Lo que significa esto es que siempre que I2 sea menor o igual a 80, la cesta I es asequible cuando se consume X a los precios del año 1. Entonces, ¿qué pasa acá? Si I sub 2 es menor o igual a 80, quiere decir que I era asequible. Pero se consumió X. Eso es lo que nos está diciendo hasta el momento. Bueno, ¿qué pasa con la ecuación 2? Para terminar de ver el comportamiento inconsistente de este consumidor. Bueno, nosotros teníamos la inecuación esta que a los precios que evaluamos ambas cestas a los precios del año 2. Entonces, haciendo eso, lo que hacemos es el gasto en el año 2 para la cesta del año 1,
la podemos ver como Q1 por X1, es decir, 100%, más Q2 por X2, es decir, 80%. Y esto, para que sea inconsistente, dada la ecuación anterior, esto que acabamos de mencionar, es decir, el gasto en la cesta del año, en la cesta de consumo, en las cantidades del año 1 a los precios del año 2, debe ser menor o igual a Q1 por I1, es decir, 100 por 120, más Q2 por I2, es decir, 80 por I2, que es básicamente nuestra incógnita. Bueno, despejando, obtenemos I2, que I2 debe ser mayor o igual a 75. ¿Qué significa esto? Que siempre que I2 sea mayor o igual a 75, la cesta X, es decir, la cesta de consumo del año 1, es asequible cuando se consume la cesta Y, es decir, la cesta de consumo del año 2, a los precios del año 2. Perfecto. Divino. Hasta acá parece que son todas ecuaciones menos aisladas, pero veamos qué significa esto. Entonces, ¿qué es lo que significa todo esto? Básicamente, lo que vimos hasta ahora es que cuando se adquiere la cesta X, puede comprarse la cesta Y, es decir, en el año 1, cuando nosotros adquirimos la cesta X, se puede comprar la Y siempre que Y2 sea menor a 80. Ahora, en el año 2, cuando se adquiere la cesta Y, puede alcanzarse, o sea, la cesta X se vuelve asequible para Y2 mayor o igual a 75. Es decir, que si estas dos cosas pasan juntas, es una inconsistencia. Veámoslo en este gráfico que vemos acá abajo a la izquierda. Nosotros teníamos que si I2 era mayor a 75, en el año 2 era asequible la cesta del año 1 a los precios del año 2. Y para I2 menor a 80, se daba en el año 1 que Y era asequible, es decir, la cesta del año 2 era asequible cuando cuando X se adquiere. Es decir, que acá en la intercepción de ambos es donde tenemos nuestra inconsistencia. Es decir, que para el I2, dentro de ese rango, dentro de este rango numérico, es decir, para I2 que pertenece entre 75 y 80, no se cumple el axioma débil de las preferencias reveladas. Es decir, que la respuesta al inciso 1 es que el rango de consumo del bien 2 en el año 2 entre 75 y 80 hace que este consumidor sea inconsistente. Bueno, entonces, veamos qué hacer ahora si nos cambian de consigna. No nos van a cambiar la tabla, esto sigue siendo lo mismo, pero nosotros ahora nos dicen que tenemos que averiguar el rango de I sub 2, siendo que sabemos que la cesta de consumo del año 1, es decir, X, se revela preferida a la del año 2. Entonces, acá lo que vamos a hacer es plantear el axioma débil un poquito distinto. Antes enfatizamos en la inconsistencia, ahora la idea es enfatizar en la consistencia. ¿Sí? Entonces, quedó medio redundante, pero bueno, es la idea. Entonces, nosotros sabemos que si se compra la cesta X a los precios P, es decir, en el año 1, y la cesta Y se compra a los precios Q, entonces, si el gasto en la cesta X a los precios P, es decir, a los precios del año 1, es mayor o igual al gasto a los precios del año 1 en la cesta Y, en la cesta de consumo del año 2, no puede ocurrir que el gasto en la cesta X
a los precios del año 2 sea menor o igual, ahí está, menor o igual al gasto en la cesta I a los precios del año 2. De nuevo, si era asequible la cesta I a los precios P, nosotros asumimos, o sea, y se elige efectivamente X, este consumidor nos está revelando que prefiere X. Entonces, si ahora consume Y, no puede ser que los nuevos precios sea asequible el bien X. Bueno, vamos a arrancar con la primera ecuación. Reemplazamos y despejamos. Esto es lo mismo que vimos anteriormente. De nuevo, la interpretación acá es que siempre que I2 sea menor o igual a 80, la cesta I es asequible cuando se consume X a los precios del año 1, por supuesto. Bueno, nos resta ver entonces la segunda ecuación y despejar I2 desde ella. La segunda ecuación, recordemos que nos decía que el gasto en X a los precios del año 2 es menor o igual al gasto en Y a los precios del año 2. Despejando I2, reemplazando por todos los valores. Bueno, justo ahí hice mal la flechita. Reemplazando por todos los valores que tenemos en la tabla, despejamos y nos da mayor o igual a 75. Es decir que siempre que I2 sea mayor o igual a 75, la cesta X es asequible cuando se consume I a los precios del año 2. Esto no tiene que, estas dos, digamos, restricciones que encontramos hasta el momento, no pueden darse juntas, porque estaríamos validando la inconsistencia. Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo unimos esto y cómo sacamos una conclusión? Bueno, nosotros con la información que tenemos hasta el momento, sabemos que cuando se adquiere la cesta X, en el año 1, puede comprarse la cesta Y, siempre que Y sea menor o igual a 80. Entonces, cuando se adquiere en el año siguiente, al año 2, la cesta Y, para valores mayores o iguales, valores de I2 mayores o iguales a 75, se puede alcanzar la cesta de consumo X. Ahí si esas dos cosas se dan, hay una consistencia. Es decir, que para que no exista esta inconsistencia, no debe poder ser alcanzable la cesta X cuando se consume Y en el año 2. Teniendo en cuenta nuestro supuesto inicial, que X es preferido, se revela preferido a Y. Es decir, la cesta de consumo del año 1 se revela preferida a la cesta de consumo del año 2. Entonces, debemos concentrarnos, es decir, o sea, para que esta inconsistencia no suceda, tenemos que encontrarnos en puntos donde I es menor a 75. Y esto es a lo que hace referencia esta idea de restricción activa que vemos acá. Veámoslo en este gráfico. Acá estamos, bueno, no es un gráfico, sí, en esta línea con valores que representan los valores de I2. Acá estaría el 0. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Para I2 menor a 80, nosotros tenemos que I es alcanzable, o sea que nosotros cuando adquirimos X a los precios del año 1, la cesta Y era alcanzable, era asequible. Y además tenemos información de que si I sub 2 es menor a 75, entonces la cesta X no será alcanzable cuando se consume la cesta Y en el año 2. Es decir, acá en esta intersección es el rango donde debemos ubicarnos. Es decir, que la respuesta sería que para I, que pertenece al 0,75, se cumple el axioma débil de preferencias reveladas y se verifica que X es preferido a Y.
Bueno, es el final de la clase. Espero que les haya resultado útil y que se haya entendido. Cualquier cosa me pueden preguntar la clase que viene. Bueno, con esto los dejo. Saludos.